y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Permítanme, denme 30 segundos, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta sesión. Vamos a seguir avanzando con esta parte de la consultoría que hemos empezado a trabajar desde las clases anteriores. Y en la clase anterior pues ya empezamos a revisar sobre todo algunos conceptos que están relacionados con la consultoría. Déjenme compartirles mi escritorio para empezar a trabajar y a utilizar, bueno, algunas herramientas. Vamos a terminar de ver, digamos que el objetivo fundamentalmente de la clase de hoy, vamos a revisar conceptos clave de consultoría, sobre todo lo que viene en el capítulo 1 de Milan Kubur, para tenerlo como muy claro, muy visualizado. También nos va a servir poner en contexto un poquito los ejemplos de, sobre todo el video que ya vimos, el de Pesadilla en la cocina y este restaurante italiano del que ya hemos estado comentando y que ustedes pues hicieron favor de mandar sus trabajos, que en el transcurso de esta semana, porque ando un poquito atorado con la carga de trabajo y me atrasé un poco, pero en esta semana quedan sus calificaciones para que las puedan checar en la plataforma. Y bueno, pues vamos a ir aterrizando algunas ideas, algunos conceptos en la discusión que vamos a tener hoy. Y al final vamos a hacer un ejercicio en equipos dentro de la clase. Básicamente ese va a ser el objetivo. Los ejercicios que vamos a ir haciendo a lo largo de la clase, de cada clase que vamos a ir teniendo, nos van a ir ayudando a preparar, pues digamos que los entregables del proyecto que vamos teniendo. Y empezar a pensar un poquito como en los elementos clave de consultoría que vamos a poner sobre la mesa, para empezar a visualizar, por ejemplo, a quién podemos ayudar hoy en día desde el punto de vista de la consultoría y en qué lo podríamos ayudar, que quizá es algo de lo que más vamos a ir aterrizando en la clase que vamos a tener hoy, ¿no? Entonces, la idea es tener pues una discusión lo más fluida posible. Les pediría su participación, como en todas las clases. Este, y a lo mejor yo les voy a ir haciendo algunas preguntas a algunos de ustedes. Y después, bueno, me regreso a la plataforma para checar algunas actividades. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de consultoría. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario en el momento que lo tenga, por favor, si lo pueden señalar, abren su micrófono y con toda confianza, ¿no? Y ahorita nos vamos organizando ya al final de la clase, bueno, no al final, sino cuando terminemos de desarrollar estos eh, conceptos clave y terminemos de discutir estas ideas para hacer nuestra actividad en equipos, que básicamente eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Bueno, hemos comentado muchas cosas. La clase pasada, pues ustedes tuvieron mucha participación, muchas ideas en relación con en qué consiste la consultoría, qué es la consultoría, para qué sirve, ¿no? Quién es un consultor, que son de las cosas que vamos a ir aterrizando. La próxima clase vamos a hablar más del rol del consultor y de la relación del consultor con su cliente. Pero ahorita vamos a ir aterrizando y ponernos de acuerdo en qué entendemos por consultoría, porque de repente, pues muchos de nosotros podemos entender cosas diferentes. Entonces, en base a lo que discutíamos la clase pasada, podemos decir, y usando algunas ideas de Kubr, que la consultoría es una forma de ayuda, porque muchos de ustedes hablaban de asesorar, de apoyar, de
ayudar a resolver, digamos, ciertas situaciones, lo cual es cierto, pero en esencia la consultoría tiene que ver con ayudar. Y yo diría que un primer chip de un consultor es querer ayudar a su cliente, y le vamos a decir cliente a aquella persona que necesita de la ayuda del consultor o que necesita resolver un problema, que ese es otro concepto que también vamos a manejar en la clase y que vamos a aterrizar también un poquito qué entendemos por problema en el contexto de la consultoría. Pero bueno, ayudar a un cliente en relación con una serie de cuestiones que están relacionadas con el negocio o con las actividades que realiza en su organización. Pueden ser sus procesos, puede ser el tipo de actividades que se hacen, puede ser ayudar a estructurar cómo se hace una tarea, meternos en definir o redefinir cómo deberían de trabajar distintos puestos o un puesto dentro de la organización, o redefinir la imagen de la empresa, o ayudarle a construir, a robustecer su marca o una parte de la marca, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquier cuestión en donde se está atorando un cliente, que puede ser una persona, puede ser una organización, a eso le vamos a llamar consultoría, una forma de ayudarles a resolver el problema. Como por ejemplo el chef Ramsay, que pues bueno, le hablaron en el contexto del programa que tiene y demás, pero la idea es ayudar a este restaurante y a este tipo de restaurantes en general en la serie que tiene para mejorar una serie de procesos o encontrar por dónde anda el problema principal por el cual el restaurante viene para abajo o el desempeño no es bueno, ¿no? Entonces, ahora, algo bien importante que dice aquí la diapositiva, si ustedes pueden checarla, solo que hay que tomar en consideración que en la consultoría el consultor no va a ser responsable de ejecutar la tarea en sí misma, ¿no? Entonces, al final un poco es esa relación que vamos a tener con el cliente, ayudarle a resolver un problema desde la perspectiva de eh, la experiencia y las herramientas con las que cuenta el consultor para ayudarle al cliente, pero a mí no me pueden hacer responsable como consultor, por ejemplo, de subir las ventas. A lo mejor yo tengo ciertos conocimientos y ciertas herramientas, modelos, técnicas de ventas, mucha experiencia en administración de ventas, reorganizar el departamento de ventas, mil cosas que a lo mejor tienen que ver con el problema de la organización cliente. Pero el consultor no es responsable de la ejecución porque no es su rol, ¿no? A menos que al consultor lo contraten para que deje de ser consultor y lo hagan el gerente de ventas de la empresa cliente. Esa es otra historia. Y de repente ha pasado, a mí no me ha pasado y no creo que vaya a pasar nunca como consultor, pero sí he visto varios casos en donde de repente al consultor le hablan para que mejor se encargue de manejar la ejecución de un área en particular de la que él es experto, incluso que estuvo asesorando una empresa, ¿no? Entonces, pero si eres el consultor, pues difícilmente te vas a involucrar porque no es tu papel es simplemente ayudarle al cliente a visualizar por dónde anda la solución, guiarlo, acompañarlo en la ejecución, probablemente pueda ser otra cuestión, pero en eso consistirá la consultoría, ¿no? Generalmente es un servicio contratado y que de alguna manera le vamos a dar al cliente. Como decían ustedes, ¿quién puede ser un consultor? Pues una persona capacitada y calificada, ¿no? Y cuando decimos capacitada y calificada, ustedes lo dijeron en las clases, en la clase anterior particularmente, es una persona que tiene experiencia, que conoce ciertas herramientas, tiene preparación, tiene formación. De hecho, alguien de ustedes, no me acuerdo ahorita quién, hablaba de certificaciones, ¿no? Y que de repente un consultor puede estar certificado en algo, en alguna metodología, en alguna técnica, que a esas metodologías y esas técnicas les vamos a ir poniendo nombre y apellido. Y de hecho son también parte de la carta de presentación que tiene un consultor para decir que maneja ese tipo de herramientas, ¿no? Cuando ustedes dicen, bueno, es que yo tengo una certificación en TPM, ¿no? O como Greenbelt o cualquier cosa, o en coaching. Bueno, estamos hablando de que en ciertas herramientas yo pasé por un proceso en donde
no solo conozco la herramienta teóricamente, sino que alguien ya me evaluó para asegurarme de que la sé utilizar de manera adecuada. Y eso sería más o menos como una certificación. Entonces, una persona que tiene este tipo de expertise, estas herramientas que están calificadas, pues firman un contrato. Generalmente es una relación comercial, aunque también podría ser que de repente hagamos un servicio de consultoría pro bono o sin cobrar por una cuestión de beneficencia o por apoyar a alguien. Pues cada quien hace ese tipo de servicios como quiera. Pero generalmente también pues implica una relación comercial y cobrar por ese servicio. Y bueno, evidentemente esto lo va a regir un contrato para darle esta asistencia, buscar que sea de manera objetiva, independiente, técnica, etcétera, y sobre todo ayudar a resolver el problema, ¿no? Probablemente no vamos a resolverle el problema, ¿no? Porque eso sería demasiado decirlo. El consultor no se enfoca tanto en eso, se enfoca más bien en dar herramientas para que se pueda ayudar en la implementación de la solución. Igual y puedes estar en una etapa de la implementación para ayudar en algo de la implementación, pero difícilmente te vas a echar la implementación como consultor porque eso le toca fundamentalmente al cliente. Hasta aquí no sé si vamos bien. ¿Tengan alguna duda, algún comentario? Ok. Bueno, si lo llegan a tener, pues ahí me avisan. Ok. Y básicamente el asesor es un asesoramiento profesional, dice Cubur. Ahora, algo importante es que la consultoría, de alguna manera, necesita, digamos como resumen, ya me adelanté un poquito, ya vieron la diapositiva anterior, pero bueno, necesita enfocarse en los objetivos del cliente. Y tenemos que pensar un poquito en eso para ayudarle al cliente, sobre todo pensando en el proyecto que ustedes van a hacer en equipo con una empresa en la cual le vamos a ayudar en algo. Y digamos que el foco de la consultoría es ayudar a resolver un objetivo del cliente. Dice Milan Kubur que hay 4 formas en las que podemos ayudar al cliente, a la organización cliente, a alcanzar sus objetivos. ¿Cuáles son esas 4 formas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que quiera decir alguna? Según lo que ya leyeron, lo que dice el libro, etcétera, etcétera. Que son las cuatro formas de ayudar al cliente, pudiéramos decirlo, y que son el foco de la actividad de consultoría. Sí, una forma sería ayudarle a resolver un problema. Ok, ayudarle a resolver un problema. Perfecto. Antes de seguir, ¿qué cosa es un problema? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, según Kubrick, decía que era una situación que está pasando, pero no debería pasar de esa forma. Ok, O podría ser el cambio de un estado donde el estado anterior era mejor. ok, claro. Sería el que podamos, o sea, hoy estamos peor que el estado al que queremos llegar, y entonces queremos cambiar a un estado de mejora, pudiéramos decirlo así, Ujú. ok, o resolver una situación que no debiera estar pasando, o que no queremos que pase, o no queremos que sea así, ¿no? No necesariamente quiere decir que la consultoría se va a enfocar en, cuando decimos un problema, no necesariamente quiere decir que la empresa está a punto de quebrar, ¿no? Pero a lo mejor puede estar en un problema de estancamiento, por ejemplo, o está vendiendo bien, pero los clientes de repente como que ya no están tan felices con el producto o con el servicio como solían estarlo anteriormente, etcétera. Okay, entonces, en ese contexto podemos definir que eso es un problema. Súper bien, muchísimas gracias. Ahora, faltan 3. ¿Cuáles serían las otras 3? Entonces, podemos ayudar a un cliente ayudándole a resolver un problema. ¿Qué más? Identificar un problema. También ayudándolo a identificar un problema, claro, porque de repente puede ser que, y en muchas ocasiones, el cliente experimenta los síntomas del problema real, ¿no?
Y los síntomas muchas veces están en el desempeño de la organización, aumento en costos, el ya no vender, el no poder crecer porque nos quedamos estancados, etcétera, un montón de cosas. Rotación de personal, pero hay que encontrar dónde está. Y en muchas ocasiones, y aprovecho el comercial con lo que estás diciendo ahorita, o con lo que dijiste ahorita, ustedes se van a tener que sentar con su cliente para empezar a sondear por dónde cree él o ella o ellos que está el problema, dónde está realmente el problema que quieren resolver. Y en muchísimas ocasiones el cliente tiene una idea que a veces se aproxima, pero en muchas ocasiones no tiene ni idea de dónde está realmente el problema, ¿no? Ve los síntomas, pero no sabe realmente qué es lo que hay que resolver. Entonces, ayudarlo a descubrir es otra forma. Me parece muy bien. ¿Qué más? También ¿Alguien? menciona sobre el descubrimiento y evaluación de nuevas oportunidades. Descubrimiento y evaluación de nuevas oportunidades, perfecto, todo va súper bien, pero a lo mejor hay otro mercado, hay otro tipo de productos que podemos lanzar, hay un nuevo negocio que podemos hacer, entonces ayudarlo a evaluar por dónde más le seguimos para seguir creciendo, descubrir nuevas oportunidades es otra, ¿y qué más? También está alcanzar los fines y objetivos de la organización. Ajá, bueno, claro, por supuesto, alcanzar los fines. Ahora, alcanzar los fines y objetivos de la organización, yo diría que así como lo plantea Kubur, es como la sombrilla completa. Y alcanzar los fines, pero me parece muy, muy atinado lo que dices, implica ayudarle a resolver un problema o ayudarle a encontrar la causa raíz del problema o ayudarle a descubrir nuevas oportunidades, pero desde luego todo va enfocado en ayudarle a alcanzar sus metas, ¿no? Definitivamente. ¿Qué más? ¿En qué otra cosa le podemos ayudar al cliente, según Kubur? También viene la de mejora de aprendizaje. Ok, claro, por supuesto, le podemos ayudar a nuestro cliente a aprender cosas nuevas o a la gente que trabaja dentro de la organización. Cuando decimos cliente, generalmente hablamos de una empresa o de una organización en general. Pregunta, que por ahí ya lo había discutido con alguien previamente. ¿Nuestro cliente solamente podrán ser empresas? ¿O quién más puede ser cliente de un consultor? No sé si lo diga Kubrick, ya no me acuerdo la verdad, pero Hasta el independientemente de lo gobierno, que diga. ¿Mm? organizaciones gubernamentales también pueden ser. Claro, el gobierno, y el gobierno usa un chorro de consultoría, no es una empresa. ¿Quién más? ¿Nada más? Podrían ser gerentes o directores normalmente vinculados a organizaciones, pero que también pues, son particulares. Ok, a nivel individual, un gerente que a lo mejor te contrate y es tu cliente para ayudarle a resolver algún problema. A nivel individual, claro. ¿Quién más pudiera ser cliente de un consultor? Aparte de lo que ya dijeron. Pues personas que trabajan individualmente, no sé, por ejemplo, en la dirección de cines y todo eso, o sea, yo creo que a veces igual, o sea, más bien en el trayecto de un proyecto, por ejemplo, en el ámbito cinematográfico, a lo mejor eh, necesitan un consultor y no precisamente es una empresa. Claro, ok, a lo mejor es cierto tipo de institución o incluso un grupo de empresas o de organizaciones o de institutos que no necesariamente sean una empresa, también podría ser nuestro cliente, ¿no? Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, pues también podrían ser clientes, porque son organizaciones al final del día que necesitan alcanzar metas. Entonces, al final del día, en esa sombrilla completa que ahorita nos acaban de decir de ayudar al cliente a alcanzar sus metas, pues ahí entran un montón de tipos de posibles clientes, desde personas, desde individuos, gerentes, eh, en lo individual, desde luego empresas o departamentos de empresas, ONGs, gobiernos, instituciones culturales, iglesias, cualquier tipo de
organización, asociación que tenga un objetivo y en el que nuestras herramientas y nuestro expertise sirvan para alcanzar el objetivo, pues pueden ser clientes, ¿no? En ese sentido lo podríamos considerar. Ok, entonces aprender cosas nuevas era el otro punto y creo que falta algo. Dijimos que, bueno, la sombrilla completa es alcanzar objetivos del cliente, a ayudar, lo que implica ayudarle a resolver un problema, que eso implica ayudar a descubrir la raíz del problema, también descubrir nuevas oportunidades que pueda tener ese cliente, aprender cosas nuevas y por ahí, según Kubur, falta algo, ¿no? Ya dijimos mejorar la aprendizaje, ¿no? Mejorando aprendizaje o aprender cosas nuevas, pero estoy seguro que falta todavía otra, ¿no? Poner en práctica los cambios. Claro, y ayudar a cambiar, fundamentalmente, ¿no? Poner en práctica los cambios, esta la pasé muy rápido y no la tuve que haber pasado tan rápido hace rato, pero básicamente es esto que tienen en la diapositiva, ¿no? Segura, esta es pregunta de examen, segurísimo, porque pues es como los conceptos más importantes que presenta Kubur, pero que nos ayuda a entender un poquito en qué consiste la consultoría. Es un asesoramiento profesional, es independiente, que ahorita me voy a meter también a esa parte, y va a ayudar a nuestro cliente a alcanzar sus metas y sus fines sobre esas 4 cosas. De hecho, yo creo que esta última, poner en práctica cambios, quizá es lo que mejor ayuda a explicar o a definir la consultoría. Al final del curso, en la segunda mitad del curso, vamos a hablar de manejo del cambio y vamos a ver, vamos a trabajar de manera muy, muy sencillita con una metodología de manejo del cambio, porque sobre todo el consultor, la consultoría, tiene que ver con cambiar. Es una herramienta para ayudar al cliente a cambiar. Y de repente, aunque el cliente tiene un problema y nos habla para ayudarle a resolverlo, de repente no quiere cambiar, o una parte de la gente de nuestra organización cliente no quiere cambiar y se van a dar de repente con ciertas resistencias, pero bueno, finalmente cambiar es súper importante, ¿no? Poner en práctica cambios es el cuarto elemento que tiene que ver con la consultoría. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí. Todo bien. Muy Sí, bien, profe. ahora, según Kubur, ¿en qué se basa la consultoría? ¿Alguien que se acuerde? Y si no se acuerdan de lo que dice Kubur, Podría ser ajá, tanto en el ámbito de la investigación como en la experiencia. ok, sí, tiene que ver con, cuando hablamos de consultoría y nos ayuda también a entender un poco el perfil del consultor. Bueno, esa experiencia definitivamente es algo de lo que ya hablamos la clase pasada, pero también es investigación. Es mucho un perfil, el del consultor es un perfil de investigador. Porque hay muchas empresas de consultoría de un montón de cosas, de muchas disciplinas, de muchos tipos de consultoría, que venden cosas, digamos, como comúnmente les decimos, enlatadas. Ahí está ya el ABC de cómo ser un buen gerente. Te doy tu curso, te doy una asesoría, te acompaño a 2 o 3 juntas, es exactamente lo mismo, no hay cambios, pero te garantizamos que eso te ayuda. Eso difícilmente va a funcionar, al menos yo lo podría decir en la experiencia que he tenido y también que he tenido como cliente, porque muchos años yo estuve del otro lado pidiendo y recibiendo ayuda de consultores. Y siempre hay que buscar cosas, investigar cosas sobre la organización, sobre la gente. Hay que hacer mucha investigación. Hay que tener como un perfil de investigador, ¿no? Como para ser un buen consultor. Eso es algo súper importante, ¿no? Experiencia, ¿cómo en qué otra cosa se basa la consultoría? ¿Alguna otra idea? ¿No? Bueno, pues está bien. Ok, bueno, básicamente, recapitulando un poquito, el consultor, también habíamos dicho la clase pasada, es una persona capacitada, calificada, objetiva, debe ser independiente. Esto de la independencia es importante, ahorita me voy a en qué se basa la consultoría. Pero la consultoría la hace un consultor, ¿no? Algo importante también es que, y tiene que ver con en qué se basa la consultoría,
el consultor va a utilizar métodos que le van a ayudar al cliente a llegar al objetivo que está buscando. Cuando decimos métodos, estamos hablando de una serie de procesos, de marcos de referencia, de instrumentos, de técnicas. No es que llegó y a ver qué se le ocurrió hacer. Además, esto, digamos que profesionalmente y en el ámbito también de la consultoría, le da al cliente certeza, le da tranquilidad, porque está viendo que alguien que lo va a ayudar, no lo va a ayudar de la nada y de cualquier cosa que se le pueda ocurrir que incluso represente a tener un daño para la organización, ¿no? Sino que de alguna manera en lo que le va a ayudar está preparado, pero además tiene una herramienta probada, digamos, o una serie de herramientas, métodos que puede poner en práctica, que a lo mejor va a adaptar, esa es otra historia, pero que le pueden ayudar a tener efectividad en el resultado que está buscando, ¿no? Entonces, no vas a llegar a mejorar la línea de producción o a tratar de intervenir para hacer más eficiente tu producción, nomás con lo que se te ocurra, ¿no? Y con la muchísima experiencia que has tenido, que la experiencia cuenta, es una gran herramienta, yo diría. Pero además de la experiencia, pues llegas con un modelo de referencia que puede ser Lean Manufacturing, ahorita por decir algo, y que entonces ese modelo de referencia lo pones en práctica y además le dices al cliente que lo vas a poner en práctica, le explicas un poquito en qué consiste, probablemente termines capacitando a tu cliente en Lean Manufacturing para que cuando tú te vayas lo puedas utilizar, ¿no? Entonces, fundamentalmente en eso consiste esta parte. ¿Hasta aquí vamos bien? Todo en orden, todo. Perfecto. Todo bien. Muy bien. Y el consultor también, algo importante, tiene que basarse en una serie de normas de conducta en la profesión, pudiéramos decirlo, y ceñirse a esas normas de conducta. Yo creo que la consultoría se presta muchísimo a tener una serie de malas prácticas, porque al final del día hay empresas que tienen la capacidad, hay clientes que tienen la capacidad de pagar bien por los servicios de consultoría. Por lo tanto, también hay empresas que se dedican a la consultoría. Hay consultores que trabajan de manera individual y hay empresas que se constituyen específicamente para dar un tipo de servicios de consultoría. Y de repente hay mucha falta de ética, yo diría, porque a veces, por ejemplo, me ha tocado ver de lejos, nunca lo he visto como muy de cerca, pero sí casos en donde haces una empresa de consultoría porque tienes un compadre en el gobierno que te va a dar toda la capacitación de todos los empleados de gobierno y son como 2,000, ¿no? Y entonces, de aquí a que termine el sexenio, ¿no? Y apenas está empezando, por decirlo. Aunque ni sabemos de ninguno de los temas en los que vamos a capacitar, ni tenemos experiencia, de repente, por ejemplo, armamos esa empresa y decimos que tenemos 10 años de experiencia cuando no tenemos ninguna. Entonces, desde luego, un consultor tiene que seguir normas de conducta, tiene que ceñirse a un tipo de ética profesional, tiene que ser muy honesto también, por ejemplo, yo diría en lo que puede y en lo que no puede hacer, ¿no? A veces en su desesperación, el cliente muchas veces, por ejemplo, yo les podría decir que desde el punto de vista de recursos humanos y el tipo de servicios a los que yo me dedico, muchas veces el cliente no tiene idea ni de cuál es el problema ni de cómo resolverlo. Y fundamentalmente también el cliente, pues se le ocurren cosas que cree que tú le puedes hacer, pero no tiene idea, ¿no? Y entonces, o te pide cosas que de repente el cliente cree que le pueden servir, pero no le sirven. Por ejemplo, a veces te pide que hagas, no sé, un análisis de puesto o que hagas una evaluación de competencias para tratar de resolver un problema y en realidad eso no se necesita, ¿no? Lo que es muy común en recursos humanos es que para arreglar un problema de desempeño, la gente no está vendiendo, ¿no? Y está atoradísima y está bajando su rendimiento en ventas. Denle un curso de ventas, ¿no? Y hay muchas empresas de consultoría
o muchos consultores que, como eso representa que el cliente tiene dinero, tiene cero idea de cómo resolver el problema, me está pidiendo algo que yo ya me di cuenta que no le va a resolver el problema, porque con un curso la gente no va a vender más. Ahí no está la causa raíz del problema. Por eso esa parte de la consultoría es bien importante. Primero, hay que identificar dónde está la causa raíz del problema para saber qué hacer, ¿no? Pero como está fácil darle un curso de ventas, y además yo le puedo decir maravillas de lo que ese curso puede hacer y que le va a resolver todas sus inquietudes y problemas, pues se lo vendemos y no le digo nada al cliente. O le digo que no nada más le doy el curso a 10 personas, sino de una vez a otras 40 o 50, ¿no? Se trata de ser lo más honesto, lo más transparente. También al cliente hay que decirle cuando no lo podemos ayudar. Al cliente hay que decirle también que lo que nos está pidiendo no va al caso y que eso no es lo que probablemente lo lleve a resolver el tipo de problema que está buscando resolver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que decirle eso al cliente. Incluso, yo diría, aunque eso implique perder una cuenta, o perder un cliente, y perder una venta, desde ese punto de vista, al cliente hay que decirle que no vamos a hacer algo que creemos que le va a perjudicar al cliente, ¿no? Que de repente hay clientes muy cerrados que te dicen, pues yo quiero el curso y yo quiero que lo hagas así, cuando aún técnicamente tú sabes que eso no va a resolver nada. Y también al cliente hay que decirle, pues que entonces no le entres, que muchas gracias y que le hablen a otra persona, ¿no? Entonces hay una serie de normas de conducta y hay una serie de cuestiones éticas relacionadas con ser transparente, manejarte en base al proceso de consultoría, estar del lado del cliente, manejarte no por cobrar, sino por ayudar a realmente a resolver un problema, ser muy honesto en lo que puedes y no puedes hacer. Incluso, por ejemplo, yo diría que los consultores más éticos, que hay muchos, desde luego, te pueden decir a ti como cliente, mira, yo no te puedo ayudar en eso, a lo mejor sí eso es lo que tú necesitas, pero te puedo recomendar a otro consultor que él sí tiene la experiencia, si es una persona que está capacitado, calificado o capacitada y calificada, y que te pueda ayudar de manera objetiva e independiente, ¿no? Que tiene mucha experiencia en esto, yo no soy la persona indicada, y ahí está el teléfono, ¿no? O le hablamos o cualquier cosa. Entonces, esto es algo importante que tiene que ver con el consultor. ¿Y en qué se basa? Como decían, bueno, pues en la investigación, también la consultoría, en la experiencia. Ahora, no solo en estos dos puntos, porque el consultor de repente puede ser muy, muy bueno en lo técnico, tener un chorro de experiencia, pero que le falten un montón de habilidades clave que son útiles y son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí Kubur habla de habilidades del consultor, o cuando vemos este puntito de habilidades del consultor, ¿cómo a qué tipo de cosas nos referimos? ¿De qué habilidades son las que necesita un consultor? Por ejemplo, ajá, Jorge, ibas a decir algo, Ah, ¿no? me estoy moviendo, profe, es que hay obras en mi casa, entonces para que me Ok, escuchen bien. ok. Pero bueno, igual es que desactivé el micrófono porque quería preguntar. Sí, Me surgió claro. la duda de la capacitación. O sea, una empresa que se dedica a dar capacitación, ¿también se podría decir que se dedica a la consultoría o es un tipo diferente de consultoría o cómo se maneja ahí? No. Yo diría que la capacitación es una cosa y la consultoría es otra cosa, pero la capacitación generalmente es una herramienta de la consultoría. Yo diría que la capacitación sola no es consultoría, definitivamente. Pero la capacitación muchas veces es una parte de la solución que tú como consultor le vas a proponer al cliente. Ejemplo. Puede ser que tú le digas al cliente o que el cliente llegue contigo, que tú eres un experto en ventas, por ejemplo, ayudar a resolver un problema de ventas porque la empresa ya se estancó y el equipo de vendedores tiene 3 meses que no llega a sus objetivos. Paso uno, bueno, si vemos desde el punto de vista de la capacitación sola, pues te vendo un curso de ventas y con eso van a llegar a otra historia, ¿no? Eso no es consultoría. Pero si tú llegas desde el enfoque del consultorio, y ahorita vamos a hablar del proceso, paso número 1, yo primero le pregunto al cliente, ¿por qué
tus vendedores no están vendiendo. ¿Cuál crees tú que es la causa raíz del problema? El cliente me va a decir 50,000 cosas. Y de hecho, muchos te pueden llegar a decir, es que están mal capacitados, es que no saben, no tienen técnica. Son vendedores que se han hecho con la experiencia y en el día a día, pero en realidad ellos no están formados. Entonces, yo creo que les hace falta un curso. Ok, esa es la teoría que tiene el cliente. Pero muchas veces tiene una idea, pero no necesariamente se ha dado cuenta de cuál es la raíz del problema. Un consultor, antes de hacer algo, tiene que investigar si es realmente esa la causa raíz del problema o por dónde más está el hecho de que se están atorando en ventas y que están estancados desde hace 3 meses. Entonces, primero se tiene que meter a investigar, tiene que hacer un diagnóstico y ya con el diagnóstico descubrir, llegar con el cliente y decir, a ver, yo acabo de descubrir esto. La mitad no están capacitados, pero la mitad sí y súper bien, ¿no? Y tienen un montón de conocimientos. Pero después de haber hecho el diagnóstico que hice, no están vendiendo porque no todos están actualizados en el producto, porque hay problemas de distribución del producto una vez que ellos vendieron para enviarlo al cliente y como se tarda mucho, esos mismos clientes están enojados y ya no te siguen comprando, ¿no? Y a muchos de ellos les dejaron de vender. Una parte de los vendedores no está teniendo herramientas de venta y pues de hecho les dejaron de dar internet, les dejaron de dar teléfono, ahorita por decirte algo. Entonces hay una serie de cosas que hay que resolver y que están tapando o atorando el problema, o que están causando el problema más bien, que están impidiendo el buen desempeño de la gente de la organización. En el diagnóstico sale y tú le haces una propuesta en relación con lo que tú haces y en lo que eres bueno. Y diseñarle la propuesta y decirle que hay que implementarla. El cliente te puede decir que le ayudes a implementarla o que lo acompañes a lo largo de la implementación para ver cómo va pasando o que simplemente le entregues la propuesta. Todo ese proceso, eso sí es consultoría. Y a lo mejor puede ser que parte de la solución sea capacitar a la gente, ¿no? Parte de la solución puede ser meter un nuevo sistema de ventas o en otro tipo de problemas, ya no necesariamente este ejemplo de ventas, ¿no? Pero parte del problema puede ser, nos estamos atorando en la producción, tenemos que cambiar el enfoque de cómo estamos manejando la producción, tenemos que meter nueva tecnología porque esta tecnología está muy obsoleta, entonces es una parte de la solución que descubrimos en el diagnóstico. Y una vez que metemos la tecnología, hay que capacitar a la gente para que sepa cómo utilizarla. Sí, la capacitación generalmente es un servicio que va acompañado con la consultoría y que se necesita para implementar cambios. Pero la capacitación solita no es consultoría, ¿no? O sea, eso yo creo que sí es bien importante resolverlo, porque, por ejemplo, hay empresas que se dedican a capacitar. Yo también doy ese tipo de servicios de capacitación. Entonces, tú das un curso a quien se quiere inscribir y de repente, pues, hacemos ejercicios, hacemos discusiones, etcétera. Pasan muchas cosas en el curso o en el taller, se hacen prácticas dependiendo de qué tipo de curso o taller estemos hablando. Pero en el momento en el que un participante te dice, yo tengo un problema en mi empresa, la gente no quiere hacer tal o cual cosa, bueno, ese servicio de capacitación no puede abarcar ese problema porque tienes otros 30 participantes, por ejemplo, con 30 problemas distintos, ¿no? Entonces, no alcanza para que cubra el enfoque de la consultoría. Tiene que ser un servicio distinto y que se enfoque en llevar el proceso más o menos de la forma como ahorita lo acabo de señalar, pero que lo vamos a aterrizar ahorita específicamente y que seguro ustedes ya lo leyeron en el capítulo 1 de Cubo. No sé si con eso quedó clara la diferencia, digamos, entre capacitación y consultoría. Sí, profe. Digo, básicamente ese diagnóstico, ¿no? El diagnóstico y también una propuesta de solución que abarca más bien utilizar una serie de herramientas y modelos de referencia y dentro de la propuesta que tú puedes hacer de solución está el darle capacitación a la gente o hacer una serie de cuestiones para ayudarle a la gente a aprender. Yo me dedico a eso, ¿no? Ayudarle a la gente a aprender y es parte del tipo de servicios que también yo doy.
pero sí partiendo de un diagnóstico y ayudando a resolver un problema o alcanzar un objetivo de la organización. Cuando es ese enfoque, a eso le llamamos, yo diría que le llamamos consultoría, ¿no? Muy bien. Pero bueno, estábamos con las habilidades del consultor. ¿Qué tipo de habilidades debería tener un consultor? Hemos hablado de experiencia, ¿no? Hemos hablado con ciertos conocimientos técnicos, de preparación, de que es alguien que está capacitado, es alguien que debería tener habilidades. El servicio se basa en las habilidades del consultor. ¿Cómo qué habilidades? Algo ya, de hecho, lo hemos comentado o lo hemos empezado a discutir desde la clase pasada. ¿Alguien que quiera dar un ejemplo? Pues como es un servicio, también debe de tener el consultor la habilidad de tratar con la gente, de tener carisma. Porque si es un consultor aquí mal encarado y que pues, se enoja porque su cliente no capta sus ideas o se demora mucho en entender, pues el cliente se va a sentir pues no tan satisfecho con su servicio. Ok, claro, totalmente. Entonces, digamos, esa habilidad para, yo diría, bueno, empezar a entender al cliente y para, pues, tratarlo desde el punto de vista humano para que no se sienta tan ansioso, etcétera, ¿no? Pudiéramos decirlo. Completamente de acuerdo. Andrés. Debe de tener la habilidad de identificar los problemas que están dentro de la organización. Claro, totalmente de acuerdo. Puede estar súper certificado, pero nunca ha identificado problemas o no puede dar con cuál es la causa raíz del problema. Su consultoría, sin duda alguna, va a estar súper limitada. Gracias, Andrés. Jorge. Que sepa comunicar bien correctamente las ideas o propuestas, Claro, además de que sea empático, ¿no? Al momento de hablar con el cliente. claro. Tiene que ser empático, tiene que conectar con el cliente. Pues hay muchos casos en donde hay consultores que desde que tienen la primera junta o la primera relación con el consultor se caen gordos los dos, o al cliente le cae gordo el consultor por cosas que dice o que hace, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decían hace rato también, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Ese tipo de habilidades, digamos, que son como más del lado humano. Totalmente de acuerdo. Andrés Méndez. Sí, yo tenía como, bueno, es como entre duda de si en estas habilidades entra lo que es como lo maneja el libro, servicio independiente. O sea, de independencia técnica, independencia financiera, administrativa, política. O sea, ¿esto entraría como en estas habilidades del consultor? No, esas, digamos, serían características para que están alrededor del servicio, y yo diría características de un consultor fuerte. Debe ser independiente y debe ser independiente en todo eso que dijiste, que ahorita voy para allá, Ujú. que es muy importante. Pero esas no son tanto habilidades, serían características de que una buena consultoría debería tener, porque de repente hay consultores que no son tan independientes, ¿no? Ok. Pero ahorita voy para allá. Pero bueno, todo lo que han dicho hasta ahorita de capacidad de identificar dónde está el problema, ser empático, conectar con la gente, entenderla, comunicar, todo eso son habilidades clave, cruciales del consultor. Arad. Profe, una duda. Una cosa es la capacidad de identificar los problemas, pero el consultor también necesita tener la capacidad de resolver estos problemas, Claro, por o sea, de supuesto. saber cómo resolver el problema. Claro, por supuesto, porque al final, muy, muy buena observación, y esa es otra capacidad que debería tener cualquier buen consultor, ¿no? Porque por un lado ya la identificaste y le entregaste un súper diagnóstico. Ya sabemos dónde está la causa raíz del problema. El cliente sigue atorado y hecho bolas ¿y por dónde empezamos? De hecho, generalmente un cliente te va a decir, ¿qué me recomiendas que haga? ¿No? Y le podrás ver la cara de frustración y de ansia, porque ahora que tiene claro el problema, de todas maneras lo que no tiene claro es la solución. Y de ese lado también hay que tener habilidades para proponerla, ¿no?
y visualizarla. Ahí vas a echar mano de tu experiencia y de los conocimientos técnicos que tienes y de las metodologías y técnicas que hemos estado diciendo, que esas en general en consultoría les vamos a llamar modelos de referencia, que de hecho ahorita vamos a trabajar un poquito con los modelos de referencia, ¿no? Particularmente. Pero claro, esa es una super capacidad que si no la tenemos, estamos fritos como consultores, ¿no? Sagrario. Sí, bueno, creo que también debería tener como la disposición de escucha, de ser analítico Súper y importante. sobre todo también flexible, porque pueden ocurrir muchísimos cambios, entonces tiene que estar dispuesto como a esa flexibilidad de cambios constantes. Totalmente de acuerdo. Son súper importantes las características, las capacidades, las habilidades que debería tener el consultor para ser un buen consultor que estás señalando, ¿no? Escucha, yo creo que es quizá de las habilidades más importantes del consultor, ¿no? Todas las que acaban de decir todos ustedes son muy importantes. Y digo, si hay un consultor que llena todos estos zapatos o que va desarrollando estas habilidades, pues va siendo un consultor mucho más fuerte. Pero de inicio no la va a hacer si no sabe escuchar. Porque desde el día uno, desde el minuto uno en el que va a tener interacción con el cliente, es la primera habilidad que necesita. Y que va a poder aplicar para hacer un diagnóstico, para hacer una propuesta, para interactuar en la implementación. Esa es clave. Yo diría, y además es una habilidad que vamos a trabajar en una actividad que ustedes van a hacer un poquito más adelante, pero la escucha es súper importante y yo diría que es sobre todo la escucha activa, que a lo mejor algunos de ustedes ya la han visto en otra materia. Si ya tomaron alguna materia de coaching, seguramente ya trabajaron con escucha activa y habrán visto por ahí algún modelo de escucha activa. Nosotros vamos a ver uno acá, de un modelo de escucha activa, y además lo vamos a aplicar y vamos a hacer una práctica individual de vía remota. Ya les platicaré cómo va a funcionar. Pero esa es clave. Y yo diría que esa de escuchar activamente, aparte que es clave para el consultor, esa es una habilidad clave que les puede servir para ser un buen director, un buen gerente, un buen dueño de un negocio, un buen líder. Y si de repente en sus intereses está también aplicar un poco de coaching, pues esa es básica para un coach, ¿no? También para una certificación de coaching, si no sabes escuchar, estás muerto. Pero bueno, lo mismo pasa del lado de la consultoría, ¿no? Daniela. Otra que podría estar muy de la mano con eso es la capacidad de implementación y manejo de cambios y de superar la resistencia a esos cambios. Totalmente de acuerdo, ¿no? Implementar y manejar cambios. El consultor no va a asegurarse, no va a ser el responsable de la implementación, pero puede ser que dentro del servicio, hasta donde quiera el cliente que lleguemos con él, a lo mejor nos va a tocar estar ahí junto al cliente durante la implementación. Entonces, esas capacidades nos van a servir mucho para ir guiando la implementación. O me van a pagar para estar supervisando la implementación de la solución y estar todo el tiempo coachando a quienes van a ser los responsables dentro de la organización para implementarla, ¿no? Entonces, eso sin duda alguna es algo importante. Pedro. Bueno, ¿escuchan? ¿Escuchan? Sí. Sí, sí, de la mano con lo que van diciendo, hasta cierto punto de empatía, porque tú puedes como consultor tener la solución, digamos, utópica de lo que estás identificando dentro de las problemáticas. No obstante, puede que no esté al alcance de la organización o la empresa por la cuestión de recursos, ¿no? O cuestiones prácticas. No sé, se me viene a la mente un caso de una empresa que tenga que diversificar mercados para crecer o para aumentar ventas, ¿no? Tú puedes decirle, tal país es lo mejor, pero probablemente por la capacidad instalada, por los certificados que tienen, pues esa empresa no pueda exportar a ese país. Tienes que saber encontrar otras alternativas, manejar alternativas que estén al alcance y que sean realmente prácticas para dicha empresa, ¿no? Entonces creo que también es un poco de la mano con lo que ven diciendo, pero aterrizar esas alternativas creo que es lo más importante, tener esa empatía. Totalmente de acuerdo, ¿no? La empatía es súper importante, tratar de ver qué necesita mi cliente, ¿no? Ponerme en los zapatos del cliente, que además, del lado de la empatía, complementando un poquito lo que dijiste, que a mí me parece padrísimo, yo creo que un buen consultor se pone en los zapatos de su cliente y además se pone la camiseta del cliente.
En el momento en el que empieza la relación con el cliente y que el cliente sí quiere que le ayudes en algo, es tu problema, ya no es el problema del cliente nada más. Ese día se convierte también en tu problema o en tu objetivo. Y entonces tú lo ves desde esa forma. Las veces, por ejemplo, en las que yo he interactuado con clientes, ya sea en juntas, en cursos de capacitación que tienen relación con consultoría, en diagnósticos, etcétera, siempre es hablar a nombre del cliente como que tú eres parte de la organización, ¿no? E incluso, por ejemplo, decir frases, por ejemplo, como si te contrata Bimbo, por poner un ejemplo, es empezar en una junta a decir, bueno, es que, ¿cómo hacemos las cosas aquí nosotros en Bimbo, no? Tú eres el consultor, eres externo, y el día que se termine tu intervención, pues a lo mejor no los vuelves a ver o te hablan hasta dentro de un año, dependiendo, ¿no? Pero en el momento en el que tú estás interviniendo y estás tratando de ayudar, te pones en los zapatos del cliente y te pones la cachucha del cliente y dices, nosotros somos Bimbo, nosotros somos Telcel, nosotros somos la empresa que quieran, ¿no? A quien estés ayudando, o como se llame la organización. Eso es bien importante, yo creo que es una de las competencias, una de las capacidades clave en la que la consultoría se tendría que basar, ¿no? De las habilidades. Entonces, muchísimas gracias por las ideas. Ahorita me regreso otra vez con ustedes con las famosas independencias, que son súper importantes, que seguro ya leyeron. Y entonces, la consultoría se tendría que basar en esto, en esta capacidad, en todas estas capacidades que hemos discutido, la experiencia, desde luego, en metodologías, en marcos de referencia, ahorita vamos a trabajar un poquito en esto, y en las capacidades de implementación que tienen los consultores o que deben tener los consultores, porque hay muchos consultores que son súper teóricos, pero a la hora de los trancazos, ¿no? Es que tenemos que hacer un cambio. A mí me tocó, por ejemplo, trabajar en un pequeño proyecto que era parte de otro proyecto más grande en una empresa de manufactura con una colega consultora, que los dos hicimos, digamos, una intervención para ayudar en la parte de empezar a cambiar a una cultura de calidad en la empresa, ¿no? Y la empresa estaba teniendo muchos problemas de calidad con los clientes porque, aparte de que se tardaban mucho tiempo en entregar lo que el cliente pedía que se elaborara, los productos que se elaboraran tenían muchísimos defectos o muchas veces no cumplían con el requerimiento, con el diseño. Había mil razones por las cuales pasaba eso. No era un solo problema o no era una sola causa raíz, ¿no? Pero pues de alguna forma había, digamos, un montón de personas y también otros consultores en ese proyecto más grande que eran muy teóricos, eran muy buenos en herramientas de calidad y en filosofía de calidad y demás, pero a la hora de aterrizar y de implementar, ok, pero ¿cómo construimos una cultura de calidad en esta empresa con estos 120 operarios, con la forma en la que está distribuida, con el día a día que se tiene, con cómo opera? Ahí sí mejor dijo, háblenle a otro, porque yo cuando quieran que venga y les explique en qué consiste ISO 9000, teóricamente vengo encantado de la vida, ¿no? Pero ya contestarte todas esas preguntas de ¿y cómo aterrizamos eso en el día a día de esta empresa y qué cosas hay que cambiar, etcétera? Mejor háblele a otra persona, porque yo no me meto en esos rollos, ¿no? Entonces eso tiene que ver sin duda con las capacidades de implementación. Bueno, y dice también aquí que la pericia básica, dice Kubur en el libro, de hecho, que la pericia básica y el arte del consultor consiste principalmente en, usando todo esto, hacer que las cosas se hagan sin que él realmente tenga el poder suficiente para estar a cargo, ¿no? O sea, como no siendo el director y no pudiendo imponer cosas que de repente un director, aunque tenga poder, tampoco puede si le hace las cosas mal, ¿no? Pero la pericia básica del consultor consiste en ayudar a que se muevan las cosas y lograr objetivos, aun cuando no está a cargo, pero utiliza todas estas herramientas, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, comentarios hasta acá? ¿Hasta aquí vamos bien? Me imagino que sí, y si no, pues me lo dicen inmediatamente. Bueno, ahora, hace ratito hablaban de las famosísimas independencias, que es el servicio de consultoría debiera ser independiente. Y cuando decimos debiera ser independiente, hay que asegurarse que realmente el consultor lo sea. Pregunta,
¿el consultor solo es externo o podría ser interno también? No recuerdo si dice Kubur algo al respecto, creo que sí, la verdad no me acuerdo. Pero independientemente de lo que diga el libro, ¿los consultores son solo externos o podría haber consultores internos? ¿Ustedes qué piensan? Pues se Bueno, supone que solo externos, ¿no? Se supone que solo externos por... Pues es que eso como, bueno, según lo que yo entiendo, ¿verdad? Es como parte de la característica del consultor. O sea, tiene que ser alguien de fuera para que como que sus ideas no tengan, o sea, si él tiene un interés por dentro de la compañía, tal vez no haga una consultoría tan objetiva, ¿no? Ujú. Puede ser, claro. O sea, si está fuera de la empresa, quizá pudiera ser más objetivo, ¿no? Y eso le permitiría ayudar mejor a la organización. Ese es un planteamiento, sin duda. Gracias, Andrés. Daniela. bueno, el libro mencionaba que a veces los gerentes o miembros de la dirección a veces ejercen como consultores, aunque no sea su trabajo principal. Ok, de repente también alguien le puede hacer al rol del consultor de manera interna, que por ejemplo podría ser un gerente o un consultor a ratitos, en la medida en la que su responsabilidad se lo permita, ¿no? O si necesita estar como, pues, haciendo de repente el rol de consultor en ciertos proyectos grandes de la organización. Pudiera llegar a pasar también, ¿ok? Sí, y eso dice Kubur, además. Abigail. Considero que pueden ser consultores internos, tanto como los directores, porque también conocen mejor la estructura, el proceso de su empresa, y externos, pues darían como una opinión más objetiva acerca del diagnóstico o de alguna oportunidad que identifiquen. Ok, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Andrés, ¿querías decir algo? Claro, profe. En la experiencia que tuve en automotriz, había tanto consultores internos y externos. Como decía mi compañero, el externo te ayuda mucho porque no conoce todo dentro de la organización y puede dar una manera más amplia, unos ojos desde afuera. Y el consultor interno conoce toda la organización, todos los procesos y se pueden complementar entre los dos. Totalmente de acuerdo. Ok, muchas gracias por las ideas, gracias Andrés. Sí, yo les diría, la consultoría tiende a ser, Abigail, por favor. ¿Querías decir algo más? Es que como ahorita está levantada la mano, ¿o no? ¿No? Creo que no. Abigail, ¿no? Bueno, ok, de repente tiende, el enfoque de la consultoría, algo importante, una característica es que trate de ser lo más objetiva posible. Entonces hay una idea en donde si es externa, pues nos permite que sea lo más objetiva posible, ¿no? Sin embargo, tenemos un problema, digamos, a la hora de ayudar en el objetivo que se quiere alcanzar en una organización o con un cliente. El externo tiene la ventaja probablemente de ser independiente, habría que revisarlo y ahorita vamos a echarnos la revisión rápida de las famosas independencias del consultor, pero tiene una dificultad y por lo tanto pudiera ser un poquito más objetivo, pero tiene el problema de que quizá no entiende el negocio o tarde mucho tiempo en entenderlo porque está afuera. También una ventaja que tiene el externo es el que no está metido en el problema, entonces tiene una mirada, una visión más fresca y puede no llegar a tener este problema, digamos, de la famosa ceguera del taller, ¿no? Que estás tan metido en el problema y estás todo el día viéndolo que pues ya está ciclado, ¿no? Entonces necesitas alguien que no tenga esa visión ciclada para poder ayudar a resolver el problema y avanzar. Entonces, ha surgido desde hace mucho tiempo la idea de tener consultores internos. Es una idea muy vieja, desde mediados del siglo XX. Y hay, digamos, muchas empresas, muchas organizaciones que empezaron entonces a tratar de meter consultores internos. Como decían y como dice Kubur,
pues un director, gente con mucha experiencia, incluso con una visión global de la empresa, como puede ser un director en la organización, se presta a ser consultor, pero no tiene tiempo para ser consultor al full, ¿no? Porque o es director o es consultor, y seguramente las responsabilidades que tiene como director le van a impedir dedicarle mucho tiempo a ello, aunque pueda tener muchas capacidades, competencias y llenar muchos requisitos de la lista que ya discutimos y que venía en la diapositiva anterior. Entonces, muchas empresas han creado departamentos de consultoría internos, ¿no? Que les podemos llamar de muchas maneras, y meterse precisamente a ese tipo de cosas. Yo alguna vez trabajé en Gamesa, hace muchísimos años, hace 21 años prácticamente, y fue de mis primeros trabajos en mi carrera profesional, y el trabajo que yo hacía en Gamesa en recursos humanos era una especie de consultor interno, y de hecho cuando yo entré a trabajar así me lo hicieron saber, ¿no? Tu función, la función de todos ustedes del equipo al que vas a pertenecer, es ser consultor interno de la empresa, fundamentalmente para el área de ventas, aunque luego nos metimos en otros departamentos, en cuestiones humanas, ¿no? En tratar de entender el lado humano de la gente y ayudarlos desde esa perspectiva para que puedan mejorar su rendimiento en el negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, hay empresas que crean este tipo de posiciones y de departamentos en una estructura que trate de ser lo más independiente posible, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando se creó este departamento de consultores, el puesto se llamaba formador en desarrollo humano, pero en realidad se querían hacer muchas cosas más del lado de consultoría interna, digamos, aunque había muchas ideas distintas de qué era eso, ¿no? El problema fue que el que creó ese departamento fue el vicepresidente de ventas para la gente de ventas, con su presupuesto, y entonces de repente, pues, opinar de cuestiones humanas y sobre todo descubriendo abusos de los gerentes y directores de ventas, pues estaba muy difícil en esa estructura, francamente. ¿Qué decidió hacer la empresa? Todavía estaba yo trabajando en Gamesa, a sacar ese departamento que empezó a hacer cosas bien interesantes, la verdad, con la visión que tenía en ese entonces quien manejaba, y con un consultor externo que ayudó a formar ese equipo de consultores internos. ¿Qué fue lo que se le recomendó a la empresa y terminó haciendo? Sacar a ese grupo de la estructura de ventas y meterle a recursos humanos, para que, digamos, como área estuviera fuera y pudiera tener cierta independencia en relación con ventas y pudiera hacer su trabajo de esa manera. Entonces, es complicado, no en todas las empresas funciona, pero de repente sí se necesitan una persona, una posición o varias personas que hagan este rol de consultores en ciertos temas, manteniendo cierta independencia que de repente estando dentro de la empresa tiene sus complicaciones, pero puede funcionar dependiendo dónde coloquemos al consultor, a los consultores en la estructura, qué herramientas les demos, qué presupuestos les demos, o sea, todo eso influye también en la ecuación. Pero algo importante para un consultor interno es ser parte del negocio, tener la camiseta puesta del negocio, entender el negocio, que sea parte de tu día a día. Y de repente hay veces en que para ser un buen consultor o hacer una buena función de consultoría en ciertos temas, pues a veces sí se necesita ser interno, pero muchas veces es externo, ¿no? La mayor parte de las veces. Y en mucho, como dice Andrés, se combinan los dos, ¿no? Por ejemplo, en Gamesa pasaba lo mismo, que como nos platicaba Andrés, ¿no? Sí había un grupo de consultores internos, pero había un consultor externo que estaba todo el tiempo asesorando y acompañando y ayudando a que esta consultoría interna funcionaba. Y creo que esa combinación fue muy, muy útil durante cierto tiempo hasta que se acabó el enfoque que se tenía originalmente y se acabó el tipo de servicio que se buscaba, ¿no? Que de ese tipo de, hasta dónde llega la consultoría, de ese tema vamos a hablar un poquito más tarde. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora, dice el libro, dice Kubur, que hay que ser independiente en la consultoría, ¿no? Entonces, hay 5 tipos de independencia de las que habla Kubur fundamentalmente. La primera de la que habla es la técnica.
alguien que me pueda platicar o que me pueda decir qué entendió de qué es la independencia técnica, en qué consiste. Ahorita para revisar rápidamente qué tan independiente tiene que ser un consultor y en qué cosas particularmente. Entonces, independencia técnica, ¿a qué se refiere? ¿Alguna idea? Pues yo creo que no debe de tener ninguna relación con la empresa porque ayuda a poderse dar cuenta de muchos aspectos que uno que está dentro de la empresa está acostumbrado a ver o vive con ellos, pues una persona externa los puede identificar de manera muy rápida. Sí, ok, bueno, tiene que ver con ayudar a identificar de manera rápida los problemas de una empresa y no estar metidos dentro del problema, si entendí bien esa parte de la relación que tú decías ahorita, ¿no? Para poderlos identificar de una manera rápida. ¿Tiene relación con eso, Daniela? Pues hay, bueno, algo que decía en el libro es como tener la objetividad de opinar independientemente de lo que el cliente busque escuchar, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo difícil para nosotros en la rama ambiental, es una de las independencias que más debemos tener porque muchas veces el cliente no quiere escuchar o es difícil escuchar algunas cosas en materia ambiental que pueden implicar un cambio, un costo, no sé qué. Entonces a veces hay que ser objetivos y analíticos y decir, independientemente de si se va a dialogar o no, pues tu opinión, ¿no? Claro. O sea, esa independencia, totalmente de acuerdo también en ese sentido. La independencia técnica es, tú tienes la experiencia y el conocimiento técnico, manejas tus modelos de referencia, que los hemos estado mencionando todo el tiempo, para poder implementarlos y para opinar sobre por dónde anda la solución. Independientemente de si eso es lo que quiere tu cliente o no, si eso es lo que le late al director o al gerente que te está contratando o que te quiere contratar o no. Porque de repente lo que pasa en las organizaciones es que si la solución que tú vas a proponer, a lo mejor tú tienes competencia y capacidad técnica estando dentro de la empresa como un gerente, pero a tu director quiere hacer otra cosa, ¿no? Tú sabes que la solución no está por ejemplo, a mí me tocó, pero como gerente y con un cliente interno, que era el director de marketing, que era de, no se está vendiendo este producto porque la gente no está capacitada. Entonces, por favor, me preparas capacitación para todos los vendedores, que eran 10,000 a nivel nacional, para allá, lo quiero exactamente las 2 próximas semanas, para que para la tercera semana eso pueda tener resultados de impacto en la venta del mes, ¿no? Y yo tenía la ventaja en ese momento de pues, tener un equipo regado en las sucursales de 40 personas, prácticamente distribuido en las sucursales de la empresa, era una empresa financiera. Y entonces ellos hicieron un diagnóstico, porque nosotros teníamos también como un enfoque muy de consultoría en ese entonces. Hicieron un diagnóstico, se pusieron a hacer algunas entrevistas, unos focus groups, a platicar con vendedores, digamos, de la empresa. Me mandan la información, la procesamos, me siento con el director de marketing y le digo, no vamos a capacitar absolutamente a nadie porque ellos saben sobre el producto. Ellos ya saben. Y llevaba yo las pruebas y las evidencias, ¿no? Exámenes de conocimientos que les aplicaron y las entrevistas y un par de focus groups que se hicieron en 3 días, ¿no? Y le dije, el problema no está ahí, si quieres los capacito ahora, es tiempo y dinero perdido, tirado a la basura, que no va a funcionar porque ese no es el problema. El problema es que los vendedores no quieren vender el producto porque no se están llevando comisión, ¿no? Llevan muy poquita comisión, entonces no les interesa. Yo creo que no es un problema de capacitación, es un problema de procedimiento de pago y de estructura del esquema de comisión. Lo que yo te puedo ayudar es a venderlo, ¿no? Digamos que una vez que hagas esos cambios, a lo mejor podemos hacer una serie de talleres con la gente, no para explicarles otra vez el producto, sino para ver cómo sí lo vendemos y cómo sí aprovechamos los cambios que tú estás sugiriendo, ¿no? Entonces, era un cliente bien complicado, bien difícil, pero cuando manejas evidencias, a lo mejor es más fácil trabajar con clientes internos. Era mi cliente interno, ¿no? Difícil, porque era el director de marketing, yo era el gerente de aprendizaje y desarrollo.
Y al final lo convencí y lo hicimos de esa manera. Pero en las organizaciones, si tú estás adentro, quizá es, pues yo quiero que lo hagan, yo estoy convencido que tienes que hacerlo así. Entonces tu independencia técnica se reduce. Un consultor desde fuera te puede decir, pues tú implementa lo que quieras, pero la solución no está ahí, ¿no? La solución técnicamente está muy bien tu opinión, qué bueno que quieras capacitar a todos los vendedores, pero eso no va a resolver nada y yo no voy a tener miedo a decírtelo y a seguirlo sosteniendo las veces que sea, porque mi chamba y mi posición como consultor no depende de lo que tú quieras oír o de la idea que tengas fija o metida como director, ¿no? A eso se refiere particularmente la independencia técnica. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ¿en qué consistiría la independencia financiera, que es la otra independencia que debe tener un consultor? ¿Alguien que porfa me la pueda explicar o que nos pueda dar alguna idea en relación con ello? Pues sí, Financiera. si su cliente, dependiendo si el consultor le dio buenas ideas de cómo solucionar los problemas de sus negocios y el cliente le llega a ir bien y empieza a hacer otros negocios, pues el consultor no va a tener beneficio de eso, solamente obtiene beneficio del trabajo que hizo, el servicio de consultoría. Ok, eso, bueno, eso es muy importante, claro. O sea, no estoy amarrado a que si aplicas o implementas la solución que te estoy diciendo, eso va a traer otros negocios que me van a beneficiar a mí, ¿no? Si entendí como la idea. Si es esa, estoy completamente Sí. de acuerdo con la independencia financiera, totalmente de acuerdo, ¿no? Otra parte de la independencia financiera tiene que ver con que no dependo económicamente del cliente, es decir, no estoy amarrado a que tengo que hacer lo que el cliente me diga porque si no me quita la cuenta y entonces pierdo mi dinero. Soy independiente financieramente porque a lo mejor, digamos, cuando un consultor o una empresa de consultoría alcanza esa independencia financiera es porque tiene varios clientes o porque tiene otras fuentes de ingreso aparte de ser consultor. Entonces, si un consultor llega, si un cliente llega y te dice que capacites a todo el mundo y esa no es la solución y tú lo sabes, no termines haciendo lo que te dice tu cliente porque necesitas el dinero, ¿no? Y necesitas cobrar el servicio, aun cuando sabes que lo que vas a hacer no le va a ayudar al cliente, ¿no? Pero es lo que quiere el cliente. Una cosa es ser flexible y otra cosa es empezar a hacer tonterías que el cliente se le ocurre que hagas y que tú técnicamente sabes que no van a llevar a ningún punto, ¿no? Incluso decir que si el cliente de repente quiere una solución que tú sabes que no va a funcionar, que solo le va a quitar dinero y que incluso más adelante le va a perjudicar a la propia empresa, tener la suficiente independencia, y yo diría la suficiente independencia financiera también para decirle, pues no trabajo contigo, no me presto a eso, no, no voy a ser parte de algo que después va a ser un perjuicio para la organización, ¿no? Pero hay muchos consultores que yo he visto, que yo conozco, que es de, pues es que el cliente quiere eso y hay que adaptarnos. No, 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 pero una cosa es adaptarte y otra cosa es venderle algo que no le sirve, ¿no? Hacer un tipo de servicio que no le sirve solo porque tenemos que cobrar, eso es terrible. Y ese seguro es un mal consultor y por lo mismo necesita esa independencia financiera, ¿no? Entonces va en esos dos sentidos. ¿Hasta aquí vamos bien? Cuando decimos independencia administrativa, que es la tercera independencia, ¿a qué nos referimos? ¿Alguna idea? De acuerdo a lo que presenta Kubr en el libro. O independientemente de lo que diga Kubr, cuando decimos que un consultor debiera tener independencia administrativa, ¿a qué nos referimos? Y más o menos hemos platicado de eso ya en ejemplos previos. Pues dice que el que hace la consultoría no tiene que ser un subordinado del cliente. Claro, o sea, no hay una relación de subordinación, que es un poco lo que les decía de, pues tú eres el consultor, pero él es tu jefe, ¿no? Y de todas maneras, o sea, por ejemplo, imagínense que López Obrador contrata un consultor, pero con sueldo fijo y en la estructura de la presidencia,
para que le dé opiniones independientes, aparte con el perfil de cliente que tenemos enfrente, ¿no? Pues, o sea, no, cero independencia administrativa. Porque el día que le diga una solución que no le guste, y de hecho ha pasado, no con consultores, pero con colaboradores de su equipo, ¿no? Pues lo va a correr, sale, bye, ¿no? Y no va a haber forma de manejar, digamos, esta relación de manera independiente. Entonces, bueno, esa parte también es importante considerarla y cubrirla. Entonces, en eso consiste la independencia administrativa, sin duda alguna. Y bueno, también habla Kubur de la independencia política. Aquí están un poquito como lo que ya discutimos de la independencia técnica, financiera, administrativa. Y si hacemos un pequeño resumen, la independencia política está un poquito en relación con que de alguna manera no tienes intereses, no hay un conflicto de intereses en la relación que hay entre el cliente, entre directivos, empleados y el consultor, ¿no? No hay un problema en donde de repente hay intereses por ejemplo, como decían hace ratito, un negocio o influir porque a lo mejor tú conoces a otro cliente o eres muy cercano a otro cliente. Pensemos, puede ser que tu cliente es Bimbo y has trabajado con Bimbo en consultoría de procesos o en consultoría ambiental, por decir algo, ¿no? Y entonces, el gerente o el director con el que has estado trabajando del lado del cliente, pues de repente te recomendó o te dijo que uno de sus compadres, ¿no? Que sería el director uno de los directores de Pemex, por decir algo ahorita, le urgen que le ayudes a trabajar en algunos de esos servicios, ¿no? Entonces te conectó, pero de alguna manera te está presionando para que le des porque de repente pasa de todo en este tipo de profesiones. A mí no me ha pasado, espero que no me pase, pero como yo, gracias a Dios, tengo suficiente independencia técnica y financiera, al menos esas dos, bueno, y administrativa, porque no trabajo para nadie, le he podido decir a varios clientes, no, gracias, con usted no trabajo, ¿no? Pero no por razones como el ejemplo al que iba yo ahorita, ¿no? Que tiene que ver con, puede ser que un cliente de repente te diga, que te recomienda a otro cliente que le urgen también los servicios, pero quiere un moche, o que le des una comisión, o que le rebajes el precio o el tipo de tarifa que le estás cobrando en su empresa por darte un negocio, ¿no? O que le ayudes a hacer un trámite, o que le firmes una certificación para la gente de su empresa, aunque no haya pasado el proceso de certificación. Entonces, de repente ahí hay conflicto de intereses que puede hacer o que pueden influir en que el consultor haga 50,000 cosas por agarrar también otro negocio o por una relación con otro cliente. Entonces, eso definitivamente hay que evitarlo, no caer en ello, ¿no? También tiene que ver con este tipo de cuestiones que hemos mencionado en relación con tengo un cuate que tiene un montón de problemas de capacitación o que tiene un montón de problemas ambientales, nos va a dar la consultoría porque es mi super brother o es mi primo, ¿no? Y vamos a firmar un contrato por 6 meses, pero también te tienes que caer con el 20%, ya saben, ese tipo de espantos, de asquerosidades espantosas que en México ya tendríamos que superar, se da en todos los países, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere un poco como la independencia política. Y la emocional, híjole, yo diría que este es bien importante, no solo en relaciones de consultoría, sino en las empresas en general, porque pues de repente tenemos un gerente que su esposa es un gerente de ventas, su esposa es la gerente de recursos humanos, ¿no? Ahí hay un conflictote de intereses por cuestiones emocionales, ¿no? Y lo mismo podría pasar si, pues, contratamos a la consultora y es la prima hermana o la hermana del gerente o del director, o es su novia y entonces de repente eso puede llegar a influir en el servicio. Bueno, todo esto hay que evitarlo y hay que tener también incluso este tipo de independencia emocional. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe.
Bueno, entonces, si un día a ustedes se les ocurre, les late, les encantaría, les gustaría ser consultores de algo, nomás hay que asegurarnos de ser independientes en todo esto, que yo ahí estoy completamente de acuerdo con lo que dice Kubur. Bueno, para ir aterrizando, para ir terminando la clase, definitivamente el ejercicio que según yo íbamos a hacer hoy no lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer al principio de la próxima clase. Por ahí ya viene abierto en Moodle y tiene unas fechas límite a las que no les hagan caso porque las voy a mover, lo vamos a hacer hasta la próxima clase. Pero dice Kubur que podemos utilizar al consultor para 10 cosas en general. ¿Alguien que me pueda decir alguna de esas 10? Nada más para aterrizarlas y avanzar un poquito con esto e ir cerrando esta parte del capítulo 1. Pues la primera es facilitación de información. Claro, o sea, yo puedo contratar a un consultor para simplemente facilitar información porque a lo mejor yo la tengo, ¿no? Actualizarlo sobre una norma, una serie de políticas, alguna metodología. Lo único que quiere es información y para eso podemos contratar a un consultor. ¿Para qué otra cosa? Para saber cómo hacer algo. Para saber cómo hacer algo, claro, cuál sería el proceso para poder hacer una actividad, o para llegar a un resultado. ¿Para qué más? Se pueden apoyar en lo que dice el libro, por supuesto. Para la facilitación de especialistas. Queremos un especialista en cuestiones ambientales, ¿no? Queremos un especialista en ventas porque nuestro problema es muy de ventas. Entonces, para eso buscamos un consultor. ¿Para qué más? Aquí es igual que establecimientos de contacto y vínculos comerciales. Establecimientos de contactos y vínculos comerciales. Queremos un consultor porque tiene redes, ¿no? Tiene contactos. Y esos contactos los necesita la empresa para empezar a generar más ventas o una asociación estratégica. Totalmente de acuerdo. Bueno, y además es lo que dice Kubur, pero pues sí. ¿Para qué más? También puede servir para empezar a trabajar desde fuera de tu zona de confort y también para poder encontrar nuevas oportunidades de crecimiento. Totalmente de acuerdo. Y además, en eso de la zona de confort me parece bien interesante lo que dice Sagrario, porque a veces contratas un consultor que te presione, que te ayude a hacer cosas distintas en la organización, cuando en la organización estamos bien cómodos haciéndolo, ¿no? Pero estamos bien estancados también, ¿no? Eso es algo bien importante. Y solos no lo vamos a hacer, vamos a seguir en nuestra zona de confort, entonces a veces necesitamos un consultor que nos empuje para salir de ahí. ¿Para qué más? Faltan por ahí varias cosillas. Que al menos 2 ya hemos mencionado que no han dicho, que hemos mencionado 50,000 veces a lo largo de esta clase y creo que de las anteriores. La capacitación. Para capacitar, claro, por supuesto, también a lo mejor para eso, en parte, es un servicio agregado, decíamos, necesitamos también un consultor. ¿Para qué más? Para mejoramiento de sistemas y métodos. Claro, yo quiero un consultor que me ayude a revisar un proceso y que me diga dónde lo mejoro, qué le quito, qué le pongo. Nomás para eso lo quiero. Puede ser también. ¿Para qué más? Para alcanzar metas y objetivos de la empresa. Para que nos ayude a, digamos, a nivel planeación, a alcanzar objetivos y metas. Habíamos dicho que una de las cosas importantes de la consultoría tiene que ver con, perdón, me voy a saltar. Qué bruto. Es esta, estaba muy lejos todavía. Hacer un diagnóstico, ¿no? Definitivamente eso es otra parte importante. Y a lo mejor nada más necesitamos a alguien que nos diga dónde está la causa de raíz del problema y con eso lo demás lo podemos resolver nosotros, ¿no? Para planificar el cambio, para tener un dictamen técnico que puede ser legal, que puede ser muy de calidad o de ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? Para asesorar de manera personal, o sea, que por ejemplo eso es un tipo de consultoría que generalmente puede llegar a ser o hacerse desde el lado más como del coaching o del mentoring. Yo te voy a asesorar a ti, no tanto a la empresa, sino a ti, para ser un mejor gerente. También parto de un diagnóstico, sigo todo el proceso de consultoría,
pero a lo mejor solo es para asesorar a un individuo, que puede ser un director, un gerente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto son las formas en las que podemos ayudar al cliente específicamente. Y me regreso a esta, perdón, me disculpo por mi incompetencia, usando estas diapositivas ahorita. Bueno, y nada más recordar que en el marco de lo que hemos platicado, el servicio de consultoría sería un servicio temporal. Eso es algo bien importante también. La consultoría no puede durar 10 años, ¿no? O ser el consultor de cabecera y tener abierto un contrato permanente de aquí hasta que se muera el consultor. No. A ver, la consultoría tiene una duración. Eso es algo también bien importante. La duración que se fije para ayudar a resolver un problema o lograr un objetivo. Si es hacer un diagnóstico, pues en 3 meses nos echamos el diagnóstico. Si es hacer el diagnóstico y hasta proponer una solución, una posible solución, pues a lo mejor son 5 meses. Es implementar un nuevo sistema, pues a lo mejor es 1 año. Pero lo que sí es definitivo es que el consultor, así como abre, tiene que cerrar, ¿no? Tiene que decir, hasta aquí llegó este servicio en particular en el que yo te voy a ayudar, porque tiene que ir ligado con resolver el problema. El consultor se tiene que ir porque eso implica que ya se resolvió el problema o que ya nos encaminamos en resolver el problema o en alcanzar el objetivo, ¿no? Muchas veces, como decíamos, implica también capacitar o cubrir algunos servicios complementarios, como incluso podrían ser crear manuales de organización o de procedimientos, pero muchas veces hay que ayudar a aprender cosas que la gente tiene que implementar en la solución. Entonces, generalmente la capacitación es un servicio complementario o que acompaña a la consultoría. Solita no es consultoría, más o menos ya lo habíamos platicado. Algo importante también es en la consultoría, que todo esto que viene en esta diapositiva lo vamos a establecer en un contrato y le vamos a decir al cliente qué sí vamos a hacer, qué no vamos a hacer, cuáles son nuestras responsabilidades de manera clara, hasta dónde sí vamos a llegar. Puede ser, por ejemplo, que si ustedes son consultores en marketing y digan, a ver, te vamos a hacer un diagnóstico para saber dónde está el problema de posicionamiento y te hacemos una propuesta y hasta ahí llegamos. Pero ya en arreglarlo o implementar la propuesta, eso no lo vamos a hacer, ¿no? Ahí va a ser un común acuerdo entre cliente y consultor, y también dependiendo de las capacidades que pueda tener el consultor, ¿no? O decir, bueno, yo puedo llegar hasta hacerte el diseño de la nueva, no solo el diagnóstico y la propuesta, sino implementarte el diseño de la nueva imagen, pero no lo voy a lanzar o no me voy a meter con la comunicación de esa nueva imagen en el mercado, por decir algo. Pero hay que definir alcances y limitaciones, responsabilidades. Podría ser o no un trabajo de tiempo completo, dependiendo de a qué otras cosas se dedica el consultor, e incluso si es un consultor interno o externo. Desde luego hay que ser independiente, como ya lo hemos discutido, y entregar un trabajo de calidad, que son parte de las características que tiene el servicio. Ya lo habíamos dicho esto, ¿no? Es ayudar al cliente a alcanzar sus fines, que puede implicar estas 4 cosas. Esto es clave. Lo volví a poner aquí en esta diapositiva para que no se nos olvide. Segurito, esto viene en el examen, entonces seguro todo el mundo la va a tener bien. Que alcanzar los fines implica ayudar a resolver un problema, ayudarle al cliente a descubrir y evaluar nuevas oportunidades, a ayudarle al cliente a aprender algo o mejorar el aprendizaje y cambiar, ¿no? Fundamentalmente. Y como bien decían hace ratito, un problema no necesariamente es vamos a tronar o estamos a punto de quebrar, sino es ayudarle al cliente a llegar a un estado o a una situación en donde hoy no está, pero quiere estar, ¿no? Hoy estamos vendiendo bien, pero quiero vender un 20% más. Ese es el problema. No quiere decir que estén bajando las ventas, pero que probablemente no es el estado o no es la situación en donde hoy quiere estar y no está. Entonces, ese es el enfoque que también vamos a tener de problema desde el punto de vista de consultoría. Muy bien. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. Prácticamente con esto ya revisamos casi todo, nada más faltan un par de cosas del capítulo 1 de CUBUR, y pues es lo primero que vamos a hacer en la siguiente clase, y también hacer la actividad en equipos para que podamos ir avanzando en relación con cómo vamos en el curso. No sé si hasta acá tengan alguna duda,
¿Algún comentario, algún problema, algo que quieran que resolvamos? ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues hasta aquí llega la clase. La próxima clase nos vemos, primero Dios, el jueves a las 5 de la tarde y ahí, pues bueno, haremos nuestra primera actividad en equipo que nos va a ir ayudando a preparar el enfoque de consultoría que más adelante vamos a aplicar con nuestro cliente. Les pediría, sí, adelante, por favor. Entonces, lo de la actividad del jueves se hace en clase, no se tiene que llegar preparado. No, se hace en clase, no, ni se preocupen. Ok, perfecto. La vamos a hacer en clase. Y lo que sí les pediría es que quienes ya tienen equipos, que deberían ser todos, nada más que no lo he revisado ahorita, también me voy a meter a checar eso, pero y quien no tiene equipos, también el jueves ya tendrían un equipo, lo resolvemos eso, pero aparte de tener equipo, ya deberíamos de tener un cliente, o sea, una empresa con la que vamos a trabajar, asociación, grupo, etcétera, ¿no? Entonces, ya teniendo eso, el enfoque de lo que vamos a ir aterrizando en los ejercicios a partir del primero que vamos a hacer el jueves, pues ya teniendo al cliente en mente, pues va a ser un poquito más fácil avanzar. No necesitan tener el cliente para el jueves, pero ya ténganlo lo más rápido posible. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan muy bonita tarde. Para quien tenga otra clase, pues aproveche su clase siguiente. Y para el que ya vaya a descansar, pues que descanse. Y primero Dios, nos vemos el próximo jueves a las 5. Que tengan muy bonita tarde y cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.